El propósito de los enemigos de Cristo era bastante claro. En el pasaje de hoy, por ejemplo, encontramos un ataque de los saduceos. Y lo que ellos quieren es desacreditar a Jesús. Quieren desacreditar a Jesús para quitarle fuerza a ese movimiento inexplicable para ellos, ese movimiento maravilloso de conversión, de popularidad también que tenía nuestro Señor Jesucristo. Resulta que Cristo se estaba volviendo muy, pero muy famoso. Mucha gente lo estaba siguiendo. Entonces, la manera de ellos vencer esa popularidad era desacreditar al Señor, hacerlo quedar en ridículo. En el caso de los saduceos, se apoyaban en una idea central, algo que predicaba Cristo, que era la resurrección. Y lo que ellos querían para desacreditar la resurrección era utilizar un relato tan absurdo que mostrara que la resurrección no podía suceder. Por eso sacan esa historia de 7 hermanos que en distintos momentos estuvieron casados con la misma mujer. Evidentemente el propósito del relato es que se vea lo ridículo que es hablar de resurrección, porque la pregunta con la que ellos terminan su desafío intelectual y su intento de desacreditar al Señor es: bueno, entonces cuando llegue la tal resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? Esa mujer que ha estado casada con todos ellos, entonces, ¿con quién se va a quedar o cómo va a ser esposa? Ese intento de ridiculizar al Señor, precisamente para hacerlo quedar mal, desacreditarlo como líder, destruir el movimiento que iba surgiendo con la palabra de Cristo, pues ese intento le salió muy mal, porque los que quedaron en ridículo fueron ellos. Una vez que Cristo les dice: ustedes no conocen las Escrituras, ustedes no conocen el poder de Dios, así que fueron más bien ellos los que quedaron mal. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Yo creo que podemos aprender 2 o 3 cosas. Primero, que eso de tratar de ridiculizar la fe es bastante antiguo, bastante. Y evidentemente, pues uno de los intentos, diríamos, primeros de ridiculización de la fe es lo que encontramos en ese evangelio. Siempre los enemigos de la fe tratarán de hacernos creer que es ridículo, que es absurdo, que no tiene sentido, que es anticientífico, que es irracional. Eso es lo primero, es decir, preparémonos, si somos creyentes, preparémonos para esa clase de ataque, para esa clase de insulto. Pero viene la segunda parte que yo creo que es todavía más importante, y esa segunda parte es que si desde la ignorancia las cosas pueden parecer ridículas, pues yo te quiero decir que desde un estudio, desde un conocimiento más cercano, desde un conocimiento más profundo, pues nos damos cuenta que lo ridículo es precisamente no creer. Eso es lo que es ridículo. Y veamos cómo sucede en el caso de este ataque de los saduceos. Ellos decían: ¿con quién va a estar casada la mujer? Y Jesús les dice: ustedes no conocen el poder de Dios. Es decir, ustedes creen que lo sobrenatural, que es lo propio de la gloria del cielo, es simplemente la continuación de lo natural. Ustedes creen que el cielo, que la gloria, que la obra de Dios es simplemente la prolongación, la repetición de esto. Son ustedes los que se quedan cortos, son ustedes los que no están entendiendo. Y ahí hay una enseñanza muy profunda. Dios no es la prolongación de nuestra imaginación. La obra de Dios no es simplemente la prolongación de lo que nosotros vemos en este mundo. Eso tiene una trascendencia inmensa, inmensa. Porque una vez que uno entiende eso, uno también comprende que el hecho de que algo supere mi inteligencia no significa que es imposible.
Yo me estoy acordando de una frase de San Atanasio, refiriéndose él a los herejes y enemigos de la fe en su época. Decía San Atanasio: hay algunos que están repitiendo todo el tiempo, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Pero cómo va a ser esto? Y sigue comentando Atanasio: como si no pudiera ser lo que ellos no pueden entender. Como si no pudiera ser lo que ellos no pueden entender. Entonces, las dos enseñanzas son: primero, no tenemos que asustarnos porque nos ridiculicen, no tenemos que asustarnos porque nos ataquen, no. Eso es lo primero. Y lo segundo, que una profundización en el mensaje, que una profundización en el sentido de la fe nos lleva a comprender que lo que Dios hace no es simplemente la prolongación de nuestra imaginación. Uno de los grandes enemigos de la fe en el siglo XIX, por ejemplo, fue este hombre Ludwig o Luis Feuerbach. Y Feuerbach decía que no fue Dios el que hizo al hombre, sino el hombre el que hizo a Dios. Y él decía que básicamente lo que creemos de Dios es simplemente la prolongación, la extrapolación de lo que nosotros deseamos. Se ve que no conocía la Biblia. Mira la Biblia y date cuenta que lo que Dios hace no es simplemente la prolongación de lo que nosotros quisiéramos. Y donde más se nota eso en la Biblia es en el hecho de que Dios está mostrando el pecado de su pueblo. Si tú miras la literatura nacional, si tú miras los relatos fundantes, si tú miras, digamos así como la mitología de los distintos pueblos, te encuentras que siempre están engrandeciéndose ellos. Pero la cosa sorprendente, la cosa increíblemente sorprendente de la Biblia es que la literatura nacional, el relato fundante de Israel, no hace quedar bien a Israel, sino que más bien muestra los pecados, los límites, las incoherencias, las faltas del mismo Israel. Dicho de otra manera y en contra de Feuerbach, Dios no es ninguna prolongación de Israel. La idea misma de la santidad de Dios está indicando a alguien que es completamente otro, que está más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pensar, sentir. Ese es nuestro Dios. Entonces, repito, por una parte, no nos extraña que nos ataquen y que quieran ridiculizarnos. Y por otra parte, sepamos entender que Dios no es la prolongación de nuestra imaginación, sino que nos trasciende. No es irracional, es suprarracional. Y en la medida en que sabemos exponerlo, pues lo mismo que hizo Cristo con los saduceos, así hacemos nosotros con los enemigos de la fe. Con toda caridad les vamos tapando la boca. Que Dios te bendiga.